La Sociedad de la Nieve. Claro, la Sociedad de la Nieve está inspirado en un hecho real, ¿no? Unos jugadores de rugby en Uruguay se quedan atrapados en medio de la cordillera de los Andes allá en Chile, ¿no? La película clásica se llama Viven, ¿no? Y bueno, lamentablemente tuvieron que practicar la antropofagia o canibalismo para sobrevivir. Sí, he escuchado, pero he escuchado buenas críticas y también lo contrario. No he visto, pero te prometo ver La Sociedad de la Nieve. He visto, por supuesto, varias veces Viven. Tengo el libro y bueno, vamos a hacer un contenido acerca de ese tema, ¿no? Justo aquí tengo un libro de ese tema, si me permiten, pero no el caso de los jugadores de rugby, sino otro caso, ¿no? Patagonia y el canibalismo, mira, ve. Y preparo un contenido sobre el tema de la antropofagia, ¿no? Porque hay varios casos de antropofagia. Hay varios casos, ¿no? La más conocida es la de los jugadores de rugby, este caso de Patagonia y el caso de un barco llamado Medusa que naufraga en el África y que tuvieron que practicar bueno, la antropofagia para sobrevivir. Interesante. Por favor, haga sus preguntas. Profe, ¿qué opinión sobre William Wallace? William Wallace existió. William Wallace sería como, es un ejemplo, como el Tupac Amaru de los escoceses, ¿no? Allá por 1340, siglo XIV, William Wallace, vamos a decir, precursor de la autonomía de Escocia, se rebela ante los Plantagenet. Pero quien consolida la autonomía de Escocia es el famoso Bruce. Pero William Wallace existe. Ese personaje inspira al famoso actor Mel Gibson para hacer la película Corazón Valiente, ¿no? Un clásico, ¿eh? Entonces, ¿qué te puedo decir, no? Alguien que lucha para lograr la autonomía. ¿Por qué Inglaterra quería someter Escocia? No solo Escocia, ¿no? También Irlanda y en este caso Gales, ¿no? Entonces, está inspirado la película Corazón Valiente en William Wallace. Entonces, ¿qué opino de él? Favorablemente, porque es un personaje que lucha por la autonomía de Escocia, en contra de la injusticia de la época, ¿no? Del siglo XIV. Interesante. En Escocia es conocido por sus personajes intelectuales, ¿ah? A pesar de que Escocia se le considera pues no de figuras tan notables como Inglaterra, pero en Escocia hay figuras notables. Te cito cuatro, ¿ah? Adam Smith, el padre de la economía clásica, él es escocés, con su riqueza de las naciones, va uno. Charles Darwin, él también es escocés, inglés no es. Y bueno, todos conocemos a Darwin, que es el padre del evolucionismo, ¿no? Con El origen del hombre y antes El origen de las especies. Otro escocés es Stuart Mill, el famoso representante de la filosofía utilitaria, autor de Sobre la libertad y otras obras. Pero el sabio de Escocia, hablando de Escocia, William Wallace es escocés, Bruce es escocés, el sabio de Escocia no es Adam Smith, no es Stuart Mill, no es Darwin, es Thomas Carlyle, autor de varias obras como El culto a los héroes. Entonces, eso puedo decirte de Escocia, ¿no? Scotland, en su idioma. Muy bien, muy bien. Eh, Hagan sus preguntas. Si me demoro en responder, por favor, repreguntan. A veces me preguntan muy seguido y no puedo responder una por una. Buenas noches, buenas noches. Profe, ¿por qué Francisco Franco no se unió al eje de Hitler y sí Mussolini? A ver, mira, Franco, con tu nombre. A ver. Hay varias, vamos a decir, versiones, ¿ya? Francisco Franco fue, pues, el que, vamos a decir, está vinculado con la Guerra Civil Española de 1936 y 1939. España tuvo una trágica guerra civil
debido a que en 1936 ganan los republicanos y socialistas con hazaña. Eso, esa pugna de los que ganaron en las elecciones con los nacionalistas y la iglesia termina en bueno, en una gran guerra civil que duró 3 años. De esa guerra civil, Francisco Franco gana la guerra civil e impone una larga dictadura. Y es bastante conocido que Francisco Franco, el generalísimo, joven, treintañero, tenía simpatías por Hitler. Pero, ¿qué pasó? Según algunas versiones, Mussolini no quería compartir el pacto tripartita o el eje. El eje era Alemania, Italia y Japón. Si Francisco Franco se hubiera unido al eje, hubiera sido, pues, vamos a decir, el pacto tetrapartita. Pero para algunos, los celos de Mussolini causaron que no se logre la unión entre Franco de España con Alemania. La participación de España en la Segunda Guerra Mundial fue bastante tibia, ¿no? Una pequeña tropa luchó en favor de Alemania en la guerra contra Rusia, ¿no? En la Operación Barbarroja. Eso te puedo decir, estimado Franco. Interesante pregunta. Hace tiempo que no me hacían pregunta de Francisco Franco. ¿Qué tal? Saludos con todos. Sobre Nikola Tesla, estimado Alonso, no sé si esta es parte de la magia, pero tengo cerca de mí un libro basado en sus memorias de Nicolás Tesla. Aquí está, ¿no? Nicolás Tesla fue un genio, ¿ya? El autor es David Kent. David Kent, acá está. David Kent. Y el autor se toma la molestia de tomar el diario de Tesla para hacer este libro. Entonces, David Kent, Nicolás Tesla, el inventor. Prepara un contenido del genio Tesla, por supuesto. Tesla era bastante, vamos a decir, aficionado al ocultismo. Esa es la parte que no se ve de Tesla. Uno se imagina a Tesla, pues, completamente racional, ¿no? Científico, pero él era bastante aficionado al esoterismo y ocultismo. Bastante aficionado. Tú lees su diario y te vas a quedar sorprendido, ¿ah? Entonces, Kent, Nicolás Tesla. Pero hay más de un libro sobre Tesla. El serbio Tesla, ¿no? Interesante su historia de Tesla. Trabajó un tiempo para Alva Edison, ¿no? Pero no llegaron a un acuerdo. Profe, ¿es Perú colonial o virreinal? A ver, estimado Amaru Rumimaki. Ah, mira, ve. Serpiente, mano de piedra. Amaru, serpiente, Rumimaki, mano de piedra. ¿Qué te puedo decir? Para nosotros fue un periodo colonial. Para España, Perú fue como una gran provincia, el virreinato. En todo caso, realmente fuimos un virreinato, pero por la forma del trato, tampoco podemos negar que no fuimos una colonia de España, ¿no? Claro que dice que, pero no, colonia fue lo que logró Bélgica en el África, pero yo siempre digo que extremos es malo, ¿no? Decir que aquí era un infierno, que España trató muy mal al indio, no es el hecho, pero tampoco se vivía un paraíso, ¿no? Entonces, es controvertido, pero claro, si somos, vamos a decir, estrictos y basándonos en pruebas, Perú fue un virreinato y algo así como una provincia de España, por eso tuvimos un virrey. Pero por el maltrato al indio, el abuso, la mita, el tributo indígena y otra forma de explotación, los obrajes, los chorrillos, la mita minera, el yanaconaje, el pongaje, por eso hacemos hincapié de la colonia. En todo caso, en un comienzo fue un proyecto colonialista, pero terminó siendo un virreinato, ¿no? Recuerda que el virreinato sucede tras la guerra civil entre Pizarro con Almagro. Entonces, interesante. Profe, una pregunta. En el caso de Ciro, el famoso Ciro Castillo, ¿no? Que se murió en Alcolca. Que yo sepa, no he encontrado culpables. Que yo sepa, dijeron que era un accidente. Uno de los casos emblemáticos, ¿no? Que pasó hace muchos años. Interesante, ¿ah?
interesante. Saludos, buenas noches, bienvenidos sus presentes. Eh, Profe, cuando... A ver, si no respondo, por favor, repregunta. Ya a veces hacen muchas preguntas muy seguido y se me va. A ver, ya. Pregunten, por favor. Ah, qué gusto, ve, qué gusto, qué gusto. Qué gusto. Juventud científica, claro. A ver, ya. Profesor, ¿qué puede decir de los chancas? A ver, los expertos señalan que si los incas no se hubieran convertido en el imperio, vamos a decir, por la derrota de los chancas u otro motivo, los chancas hubieran sido ese imperio en vez de los incas. ¿Ya? Pero recuerden que no se analiza lo que no es, sino lo que fue. Entonces, ¿qué te puede decir Daniel de los chancas? El rival realmente enemigo de los incas, como los fenicios de Roma o como los persas de Cartago, pero en esa rivalidad de los chancas que se establecieron entre Huancavelica, origen mítico, la laguna de Chocolococha, se expandieron por Ayacucho y Andahuaylas. Entonces, su zona de dominio era Huancavelica como zona de origen, Andahuaylas, y se expandieron hasta Ayacucho. Y justo en su expansión se enteran de la existencia de los incas en el Cusco y deciden conquistarlo. Pero sucedió lo contrario y Cusi Yupanqui, quien se llamó Pachacútec, allá por 1440 logran vencer a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Hay un relato llamado La leyenda de los Pururaucas, donde se señala que el dios Taita Inti Huiracocha convierte las piedras en soldados y de esa manera Pachacútec logra vencer. Entonces los chancas, una poderosa nación que, bueno, se topó con los incas, ¿no? Esa fue su mala suerte, vamos a llamarlo así. María Díaz, estimada, ¿qué tal? Una síntesis del libro Principios, me imagino que me estás preguntando por principios elementales de la filosofía. Se resume en que la materia va antes que la idea y que reivindica la tesis de Marx del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico rechaza la idea de Dios y creen que Dios es la idea del cerebro, pero primero fue el cerebro, luego fue la idea. O sea, la tesis del materialismo. Qué gusto. No, pues estimado Academia Virtual, la historia no es una disciplina. Porque si la historia es una disciplina, ¿qué es la genealogía? ¿Qué es la epigrafía? ¿Qué es la cronología? No, la historia es una ciencia. Que no tenga valor absoluto, que no sea una ciencia pura, a eso te acepto, ¿no? La historia no es ciencia pura. Pero no puedes negar que tú con la historia, investigando el pasado, entiendes el presente, y eso es así, y te proyectas al futuro. Que yo sepa, los médicos, cuando curan, usan el método de la historia, porque estudian el pasado, o lo que se conoce como tu historia clínica, el pasado de tu salud. Entonces, ¿cómo es un diagnóstico? Evaluando la salud de tu paciente, el pasado, haces un diagnóstico y te proyectas. Entonces, claro que es una ciencia social, pero no de valor absoluto, por eso hay debates. Hay muchos científicos, el que se me viene a la memoria es Feynman, famoso premio Nobel de Física, que se toma la molestia de criticar mucho la historia, ¿no? Porque dice que no es una ciencia, porque su valor no es absoluto, obvio, porque es una ciencia social, trata con seres humanos, no con números. Entonces, claro que es una ciencia. Si no, ¿qué diría Herodoto y Tucídides, padres de la historia? Profe, ¿qué tal desea? ¿Cuál cree que es el conocimiento que no debería ser compartido? Hay muchos conocimientos, hay muchos. Profe, es cierto que en la batalla de Miraflores, en la guerra con Chile, ¿no? Combatieron civiles peruanos. Sí, sí, recuerden que habían muerto muchos militares, muchos, en grandes batallas. Si hacemos una cronología, hablamos de soldados que luchan por tierra, ¿no? Que perdieron en grandes batallas, grandes, en San Francisco.
noviembre de 1879, cuando gobernaba Prado. En el Alto de la Alianza, 1880, enero, en Tacna. Yo he ido a visitar ese lugar. El Alto de la Alianza, pues, murieron miles de peruanos, miles de bolivianos y cientos de chilenos. Luego Arica, que murieron más de 1000 soldados. Entonces suma, y eso que no hablo de Germania, Dolores, Pisagua y Tarapacá, sumas, tienes miles de soldados muertos. Entonces, ¿qué quedaba? Civiles, universitarios, incluso habían extranjeros. Leguía tenía 17 años y estaba en Miraflores, eso lo cuenta en sus memorias Cáceres, no tengo el libro a la mano. Por eso pelearon en Miraflores. Y en las cartas que mostré en otra ocasión, en las cartas de Palma Pirola, allí Ricardo Palma le dice a Pirola, que era el dictador, qué regimiento le había traicionado, ¿no? Interesante, estimado Sancejo, bien. O estimado, bueno, eso es lo que te puedo decir en síntesis, ¿no? Para tratar de responder todas las preguntas. Soy inocente, yo también. Profe, usted señor en excelencia urbana, claro, Fabio, gratos recuerdos. Guadalupe, por favor, creado por el primer gobierno de Gamarra, perdón, segundo gobierno de Gamarra, 1839. No, Guadalupe, mis respetos al Colegio Guadalupe, estuvieron grandes personajes de historia. Profe, ¿Flora Tristán representa el movimiento femenino o fue una mujer resentida? No, Joelyn, el hecho de que tú tengas algo de resentimiento no te quita tu aporte, ¿ah? No, hay que leer, Joelyn, te invito a leer Memorias de una paria. Ese libro lo he leído varias veces. ¿Qué tal descripción de la Lima de 1832? Yo recuerdo un poco triste que Flora Tristán se quede impresionada por nuestra biblioteca, el tamaño, el lujo y la calidad de los libros. Esto no es nada. Pero en contraparte, la biblioteca, que tenía por decir para un aforo de 1000 personas, 10 era mucho. ¿Qué te puedo decir? Tremendo local para pocas personas. Y cómo relata la vivencia política de Francisco Zubiaga, la mariscala, no, resaltante. Por eso que critiquen a Gamarra, hay que leer a Flora Tristán. Hace poco he comprado su diario, un diario que habla de los obreros de Europa. Ya lo estoy revisando para hacer un contenido. No, el hecho de que Flora Tristán reclama una herencia no le quita que no sea representante del movimiento femenino, ¿no? Lo que pasa es que hay una tendencia, yo diría, triste, de desmitificar a nuestros personajes, que hay que más bien resaltarlo, ¿no? Un ejemplo es Grau, ¿no? No, que Grau fue esclavista, por favor. O Flora Tristán. Eso te puede decir, estimado Yeli. Ahora, tampoco son santos, ¿no? Son seres humanos. Bien, profe, ¿es cierto que Tesla murió sin ser reconocido? A ver, Bri, no solo Tesla, no solo Nicolás Tesla, que tiene que ver con la corriente, ¿no? La luz eléctrica.